Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco este turno de palabra tras la lectura del manifiesto que nos viene a recordar los grandes retos que tenemos aquí, en Navarra. Eskerrik asko hitza emateagatik gaurko ekitaldian. Espezializazio adimentsuaren estrategia, Nafarroako garapenaren ibilbide orria, Nafarroa oparoagoa, iraunkorragoa eta bizitza kalitate hobekoa lortzeko da. Gizartetik dator eta gizartearentzat eginda dago. Estrategia 24 erronka nagusiaren, plan estrategikoen eta klasterren lanaren bidez egiten ari da. Beraz, bere garapena bizirik dago eta moldatu egin ahal da egoerarekin batera. Horregatik, eskertu nahi dizut, bidali daguzuen mezua eta kontuan hartuko dugu. Para lograr un futuro sostenible, debemos mirar más allá del corto plazo. El objetivo que todos tenemos es la creación de empleo de calidad, alcanzar mayores cotas de bienestar y lograr una vida mejor a través de un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente. En esto estamos con la estrategia de especialización inteligente. Especialización porque prioriza unas áreas de actividad económica frente a otras, e inteligente porque prioriza aquellos sectores en los que Navarra tiene una mayor fortaleza, competencia y potencial de desarrollo atendiendo a datos objetivos. Durante estos últimos años de trabajo nos ha guiado el interés general y es el interés general el que nos va a seguir guiando en las próximas etapas del proceso. Evidentemente, como las distintas ponencias y el manifiesto nos han expuesto, tenemos que estar atentos a lo que sucede fuera de Navarra y tratar de anticipar las tendencias de futuro. Vivimos una época de transformación radical, de cambio de paradigma. Las nuevas tecnologías han cambiado ya y van a seguir cambiando el mundo, la propia actividad económica, pero no solo, también la forma en la que vivimos y nos relacionamos las personas. Tenemos muchos retos por delante a los que la estrategia de especialización inteligente trata de aportar una respuesta a nivel de territorio. El manifiesto que acaba de leer Esteban presenta un balance positivo de la puesta en marcha de la S3 en Navarra, pero también entiendo que nos avisa de posibles riesgos. Riesgos si no se toman en cuenta las tecnologías emergentes relacionadas con la inteligencia artificial y con la digitalización de la sociedad y la industria y todas las implicaciones que ellas tienen a todos los niveles, en nuestro sistema de salud y alimentario, en nuestra propia vida, en nuestra manera de entender las cosas. Riesgos también si no desarrollamos nuestra capacidad de colaborar, en particular en el ámbito de la I+D+I y todavía más en particular si no somos finos y lo hacemos bien a través del impulso de la compra pública innovadora o del uso de la regulación justamente para movilizar estos ámbitos. Riesgos también si no somos capaces de hacer frente a la lucha contra el cambio climático y riesgos, desde luego, si no conseguimos desarrollar, atraer y retener el talento. Riesgos todos ellos que son a la vez grandes oportunidades. El cambio de paradigma nos lleva a un escenario de necesidad de compaginar la cooperación por un lado y la competencia por otro. Un escenario de actividad económica basada en la competencia. La verdad es que comparto las líneas expuestas en el manifiesto, por no decir que estoy de acuerdo al 100%, y agradezco que nos recuerden los grandes retos que tenemos como sociedad. Porque es verdad, tenemos una estrategia a largo plazo, pero en ningún caso su desarrollo es inamovible ni garantiza por sí misma la consecución de sus objetivos. En este sentido, soy un convencido del sometimiento de las políticas públicas a criterios de transparencia y de participación continuas. Para implementar la estrategia de especialización inteligente disponemos de muchas herramientas. Los planes estratégicos, el trabajo de los clústeres, los retos estratégicos de la S3 que tratan de enfatizar los elementos más relevantes. Herramientas, decía, que son dinámicas, que se revisan, que se trabajan con un enfoque transversal, por proyectos. Trabajamos desde una óptica de colaboración para alcanzar unos objetivos definidos por los distintos agentes implicados en su gobernanza y compartidos por todos. Y por eso agradezco especialmente que desde la sociedad civil, las empresas, la academia, las universidades organizadoras nos coloquen ante los retos y oportunidades que nos quedan por delante y que nos permiten mejorar. Estamos construyendo juntos la Navarra del futuro, una Navarra más justa y equitativa, más innovadora, con más gente trabajando y trabajadores y trabajadoras mejor formados, una Navarra más productiva, más abierta y exportadora, una Navarra más sostenible. Somos necesarios todos y todas, nos necesitamos los unos a los otros y para avanzar todos en esta misma dirección. Para ello se ha establecido un sistema de seguimiento y control, una monitorización continua de la especialización sectorial de la economía y del despliegue territorial de la misma.
Además, también hemos sometido la S3 Navarra a una auditoría externa que avaló en 2018 el correcto cumplimiento de Navarra de la metodología europea en la estrategia de especialización inteligente, pero que permitió también trabajar sobre una serie de acciones correctoras, integrando algunas de las sugerencias de mejora propuestas en el informe. Es decir, una estrategia que tiene indicadores económicos, sociales y medioambientales, fortaleza económica, competitividad, cohesión social y territorial, gestión respetuosa con el medio ambiente. En 2016 sentamos las bases de una visión compartida de futuro que promoverá una transformación de Navarra que construiremos todos juntos. Siempre atentos a lo que nos dice la sociedad, vuelvo a agradecer las aportaciones que se derivan de esta jornada y las recomendaciones que la organización nos ha indicado que trasladará al Gobierno. Porque no tenemos que olvidar que, antes de todo, la estrategia de especialización inteligente se construye desde la sociedad y para la sociedad, para una sociedad navarra más próspera, más sostenible y con mayor calidad de vida. Muchas gracias. Eskerrik asko.